Bienvenidos hermanos a un nuevo capítulo de Conversando en el Arca. Estoy hoy solo con Elías. Saluda Elías a los hermanos. Hola, ¿cómo están? Así que hoy les traemos un tema diferente. No sé cuánto vaya a durar este podcast, pero agradecemos a los hermanos que escucharon el anterior, que nos dejaron comentarios en Facebook. No sé si los viste. Sí, yo los vi. Así que le mandamos saludos a la hermana Laurita, que le dijo que le gustó el estudio de Eclesiastés. La pastora también, que me dijo que se dio el tiempo de escucharlo completo. Así que le Sí, mandamos fue muy un largo. saludo. Pedimos disculpas por lo largo que fue. Es que estábamos muy emocionados con lo que habíamos aprendido ese día. Entonces fue inevitable alargarnos. Así que, bueno, les mandamos saludos a todos los hermanos que nos estén escuchando en este momento. Esperamos que estén bien en sus casas, con su familia. Estamos orando por todos para que esta pandemia pase luego, para que podamos poco a poco ir mejorando la situación, ¿cierto? O sea, claramente vamos a tener que estar mucho tiempo aislados o tomando medidas con respecto a por ejemplo, la mascarilla y todo el lavado de manos, todas esas cosas. Pero confiamos en Dios que esto va a mejorar, que va a pasar. La curva de crecimiento no puede ser infinita, así que ahí hay que orar para que Dios nos ayude a resistir, a no perder la fuerza, a no perder la fe, a no estar triste porque bajan las defensas. Así que es muy importante mantenerse. Y eso. Amén. Bueno. Y los hermanos adultos tienen que cuidarse, tratar de no salir, porque son los más propensos a enfermarse en esta época. No tan solo de coronavirus, también pueden enfermarse de otras cosas. Porque sus defensas son más bajitas, así que tienen que cuidarse lo más posible. Salir lo menos, resguardarse del frío, que por ejemplo hoy día es viernes y ha hecho mucho frío. Muchísimo frío. Yo Son con el las batero todo el día. 8:38 del viernes y está muy congelado. Sí, en la mañana y en la noche hace un frío terrible. Sí. Pero Así que abrigarse, guaterito sí, claro, cosas y harta agüita de hierba. calentitas, harta vitamina C. Ah. ¿Y cómo estuvo tu semana, Elías? ¿Qué tal todo? No, bien, afortunadamente con trabajo, no, la empresa no ha fallado y sigue andando todo normal. Para mí, por lo menos, gracias al Señor. Qué Y bueno. no, eso, yo estoy feliz de que tenga todo el trabajo, de no tener que estar, o sea, yo sé que es bueno que uno se quede en la casa por el tema de no exponerse a la enfermedad, pero la verdad es que yo encuentro que uno se enferma más en la casa sin hacer nada que, que saliendo. Entonces, igual, por ejemplo, yo tomo todas las precauciones y mi empresa igual, así que nos llevan y nos traen en vehículo, cosa de que no tomamos la locomoción colectiva pública para que no nos topemos con nadie y nos mantengamos sanos. Claro. Entonces, voy a trabajar, estoy allá, trabajo, no me embolo pensando en cosas, porque igual en algún momento te pilla la máquina, me imagino, más de alguien en algún momento del día, y más si está en la casa, se para a Sí, pensar en lo que está pasando y te alenta un poco el tema. No sé qué palabra usar, pero me entenderán a lo que me refiero, que uno se pone a pensar cosas, no es la idea. la preocupación, por ejemplo, la gente que se queda en la casa y no tiene que... Porque eso está el tema, hay gente que quisiera quedarse en la casa, pero por necesidad tiene que salir a trabajar porque al final, a fin de mes, las cuentas igual llegan, o sea, por lo menos acá en Claro. Chile es así. Las cuentas van a llegar igual, igual necesitamos comer y las Sí. canastas no llegan a todas partes, o sea...
la realidad es así aquí en Chile, entonces es complicado y las personas que tienen la oportunidad de quedarse en la casa, es importante también hacerse una rutina, armarse una rutina. Una hora a la cual despertar todos los días a la misma hora, hacer, si es que se puede, un poquito de ejercicio, hacer alguna actividad que mantenga a uno la mente ocupada, Claro, porque si no la preocupación empieza a generar mucha ansiedad, empieza al final a afectar al cuerpo, ¿no? la mente. El ocio empieza a hacer mella en uno, a donde no tiene nada que hacer. Claro. Por eso si es que hay alguien que no tiene nada, absolutamente nada que hacer, tiene que buscar una actividad, a lo mejor si es que puede, porque sabemos que todas las situaciones son diferentes. O sea, vivimos en espacios diferentes, comunas diferentes. O sea, por ejemplo, no es lo mismo una persona que vive en un departamento chiquitito como para una persona que vive en En un una casa. lugar, en una casa o en un lugar con campo. Ahí es muy diferente. Por eso, acorde al espacio y los recursos que uno tenga, tiene que buscar una actividad en la que pueda concentrarse. Amén. Así que esperamos que, que su situación esté bien y si es que no, vamos a orar para que mejore, para que salgamos de esto. Claro, uno tiene que mantenerse fuerte y buscar esa fortaleza en el Señor. Exactamente. Bueno, el día de hoy eh, traje un tema que es de importancia para todos los cristianos. Y es algo que a mí me pasa mucho, que es con respecto a la oración. Dije, ¿qué tema voy a tratar esta semana? Y justo me encontraba en el dilema de que a mí me cuesta, por ejemplo, tener una rutina de oración, o de repente hay cosas que me interesaba conversar sobre la oración. Así que este podcast tiene como título Ejercitar la oración. ¿Ya? Y elegí un versículo que siento que resume resume un poco lo que vamos a conversar hoy día. Bueno, El versículo se encuentra en Primera de Juan 5:14 y dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, primero que todo, una de las cosas más importantes que hace un cristiano es orar, leer la Biblia, adorar a Dios a través del canto, de la música. Pero toda la gente tiene distintas formas de orar. Depende de claro, cómo te enseñaron, depende de si aprendiste solo, si te guiaste por la Biblia para aprender a leer o de repente te enseñó un pastor, etc. Pero pasa que de repente uno no sabe bien cómo dirigirse a Dios. O uno no sabe cómo empezar, a veces no sabe cómo mantenerse motivado, porque, eh, por ejemplo, cuando uno recién llega a Dios, uno quiere aprender, uno se entusiasma, empieza a orar, después tiene momentos donde ya uno se empieza así como a caer en la monotonía, o de repente hay gente que siente que Dios no, que su oración no es tan importante como para que Dios la escuche. Es algo que pasa mucho que uno dice, sobre todo gente de repente que no cree en Dios y no cree en Dios al 100%, entonces le dice a un cristiano, oye, ora por mí, pídele a Dios que me sane, y uno le dice, ¿y por qué no oras tú? No, porque Dios a mí no me escucha, no, es que así como que Dios estuviera ocupado en asuntos así que le impidan escucharnos, una cosa así. claro. Bueno, yo creo que en esos casos en particular, el problema es que la gente o sea, todos vamos a buscar a Dios, los que buscan a Dios tienen un problema, ¿cierto? Todos llegamos a los caminos del Señor porque tenemos algún problema, que oramos para pedir algo.
O sea, bueno, los que nacieron en el Evangelio no, pero todos sabemos que en algún momento los que no eran evangélicos y se volvieron evangélicos tenían algún problema, algo pasaba en su vida que necesitaban a Dios. Claro. Entonces, tomaron el valor de acercarse a Dios. Y pasa lo mismo con el tema de la oración. Hay veces gente que cree que para orar a Dios uno tiene que ser santo. Entonces, no, o sea, yo lo vi y lo escuché como un ejemplo del médico. O sea, yo estoy enfermo. Yo estoy enfermo y digo, ay, no voy a ir al doctor porque estoy muy enfermo, voy a ir cuando esté sano. ¿Entienden la paradoja? Entonces hay gente que no ora porque quiere estar santificada para hablar con Dios, porque van a hablar con Dios, pero necesitan hablar con Dios para ser santos. Entonces, ¿cómo te acercáis a Dios? Buscáis la santidad, si necesitáis de Dios para encontrar esa santidad, pero tú decís, no soy santo, no soy digno de sentarme a la mesa con el Señor. Nadie es digno de sentarse a la mesa, ni el que usted piense que es el más digno. No, nadie es digno. El único digno es Dios. Él es 3 veces santo. El único, parece que es la única cosa que está elevado a la tercera potencia en Dios. Él es 3 veces santo. Claro. Y santo. Entonces, la gente como que se autoexpulsa a veces. Bueno, y hay harto hermanos, no tan solo en el tema de la oración, que sienten curiosidad, gente del mundo que quiere acercarse a una iglesia, pero dicen, no es para mí, eso es para la gente que es santa, yo no me siento puro, pero necesitas a Dios para volverte puro. Sin Dios no te podés volver puro del aire, si no la gente no entraría a la iglesia, no necesitaría ir a la iglesia si estuviera bien, así. Claro. Entonces, ese es el tema con la oración. Hay gente que deja de orar porque espera que mágicamente su posición ante Dios se arregle para hablar con Él, sin establecer una relación con Él. Claro, es como, por ejemplo, no sé, supongamos, quiero hacer una dieta para bajar de peso, que es algo súper común que hace la gente, y todos los días como chocolate y nunca digo, a ver, voy a parar de comer chocolate y a comer verduras porque eso me va a nutrir y mi cuerpo va a empezar a botar grasa solo a medida que yo tome esa decisión. Entonces uno cae en el círculo de ya mañana empiezo, ya después, como que uno no quiere enfrentar ese momento en el que tiene que empezar. Ese es el punto, empezar. Entonces, hoy en día nosotros tenemos el privilegio de poder dirigirnos a Dios libremente. Antes no lo teníamos. Bueno, hablando de comunidad cristiana. Porque no tengo tantos años como para haber pasado por ese tiempo. Pero recordemos que en el Antiguo Testamento el que oraba, para empezar, el que oraba era el sacerdote y era en un lugar específico. Claro. ¿Entienden? Y dependía también de dónde eran las personas, porque había gente que decía como en tal monte tenemos que orar. No, hay que orar en tal parte. Y otro, depende, por ejemplo, los samaritanos, no sé. De ahí dependía de cada uno. Claro. Hay una parte en el Nuevo Testamento donde Jesús habla con una mujer y dice que aquí, en este pozo, se adoraba a Dios. En el pozo de Jacob, parece. Y ahí le dice Jesús que ya el hombre ya no va a adorar en lugares específicos. Sí. Yo no... De hecho, tengo la cita de eso. Lo busqué porque está dentro de lo que preparé para ustedes, queridos hermanos. Y como introducción, quería contar el paso donde se demuestra el momento en el que nosotros adquirimos este privilegio. Si buscamos en Hechos 10:1, encontramos la historia de Cornelio. Le voy a leer el versículo. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana, llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre.
Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Ya, voy a parar acá porque quiero contarles como a grandes rasgos de lo que trata este versículo y por qué se relaciona con lo que estamos conversando el día de hoy. En ese tiempo, los únicos cristianos nacidos de nuevo, que habían recibido el Espíritu Santo, que eran considerados dentro de la comunidad, o sea, digamos, dentro de la familia de Dios, eran los judíos. Los judíos, sí. Entonces, él era romano, Cornelio era un centurión romano, pero él no era ni siquiera cristiano, o sea, no era judío, pero tampoco era cristiano como tal. Era un gentil. Claro, un gentil. ¿A qué se refiere ser gentil? Es una persona que no nació judía y se le llama gentil. Claro. Entonces, si bien no era cristiano, él sí creía en Dios y vivía acorde a como buscaba agradar a Dios de cierta forma. Entonces, como él, por ejemplo, no podía dar los diezmos, dar ofrenda dentro del templo porque no podía entrar, él lo que hacía era que daba limosna a la gente, ayudaba a la gente necesitada, a la gente pobre, les daba plata, probablemente también los ayudaba de otra forma. Y entonces, él sí dedicaba su vida a Dios. Entonces, en ese momento en el que se le aparece el ángel le dice que Dios sí ha escuchado sus oraciones. Entonces, esto ocurrió mucho después del nacimiento y vida de Cristo. Claro. Entonces, ahí ya podemos ver que él, aunque no no era judío, Dios sí lo estaba escuchando. O sea, imagínate, no era ni siquiera cristiano. Entonces, claro, es que en ese momento el Señor preparaba, bueno, se estaba preparando el camino para que entraran los gentiles en la salvación. Claro. Entonces, ahí nosotros adquirimos eso como privilegio. O sea, por ejemplo, si fuera por reglamento, digamos Cornelio, él no podía conectarse con Dios de esa forma, o sea, orando. ¿Por qué? Porque tenías en ese tiempo que ser judío, tenías que tener permitido entrar al templo, y él no cumplía con esas condiciones reglamentarias. Pero aún así, como Dios vino, o sea, Jesús vino a la tierra a pagar ese precio para que nosotros pudiéramos adquirir ese privilegio. Que ahí se aplica con esas personas, no tan solo, bueno, los que eran judíos y los que no, se aplica el tema de los salmos, en los versículos estos los que habla sobre bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en silla de escarnecedores está sentado. A todas esas personas que les ajusta como anillo al dedo esa parte, el Señor siempre les va a ayudar y les va a mandar un mensaje, ¿entienden? Entonces, ellos van a orar y sus oraciones van a ser respondidas. Bueno, se supone que ya iba para el camino de lo... Claro, es Salmo 1. El libro de Génesis. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedoras se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja nunca cae, y todo lo que hace prospera. Claro. En este caso se ve reflejado, claro, lo que está... Cornelio era un bienaventurado. Claro, pero ojo, y que él atendió al llamado. Eso también es es clave. Claro, es que a él le faltaban los retoques. A él tenía que... Claro, es como el etíope o el eunuco, que buscaban al Señor, pero necesitaban una guía de alguien que sabía. Claro, él sin, digamos, como inconscientemente empezó a buscar a tientas, como por decirlo así. O sea, él empezó como a por las suyas tratar de buscar a Dios. Pero ahí ya, a partir de ese momento, ya las cosas cambiaron. Ya no era
exclusivo del pueblo judío esa comunicación con Dios. Claro. Y Es bueno, por eso mismo que también, después, por eso mismo es que después viene si ustedes siguen leyendo esta parte del capítulo 10, o sea, cuando habla Pedro, no sé si leíste más adelante, pero cuando aparece Pedro y el Señor le extiende, le muestra lo de los animales. sí. En esa parte de la historia, bueno, no tan solo hablaba de los animales, el Señor ya estaba preparando a Pedro como para darle el mensaje entre líneas de que ya venía siendo tiempo de que ya no solo los israelitas iban a ser el pueblo de Dios, sino también los gentiles. Claro. Porque al rato después le dice que, justo no tengo el versículo, o sea, la parte de la historia donde aparece Pedro. Ahí está. Es en Hechos 10, capítulo 10, el 21. Justo pasa después del tema de los animales. Y dice, entonces Pedro, ahí le habla el Espíritu a Pedro. No, en el 19. Y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate y desciende. Esos son los hombres que había enviado Cornelio, me parece. Levántate pues y desciende, no dude en ir con ellos, porque yo les he enviado. Entonces Pedro descendió a los hombres que eran enviados por Cornelio, y aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por lo que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, tiene testimonio de toda la nación de los judíos y fue instruido por un santo ángel para hacerte servir a su casa y oír de ti palabra. Estábamos leyendo Hechos en el 10, capítulo 10, versículo 19, y estando Pedro pensando en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te están buscando, levántate pues y desciende, no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a los hombres que eran enviados por Cornelio, dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que buscáis? Y ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, tiene testimonio de todas las naciones de los judíos y fue instruido por un santo ángel para hacerte venir a casa y oír de ti palabra. Entonces metiéndolos dentro, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y les acompañó a algunos de los hermanos de Jope. Entonces, si hay un ejemplo claro de la oración actuando, y Dios también actuando a través de la oración, es esta historia. Porque aquí la oración y el Espíritu Santo actúan al 100%. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento el centurión trata con Pedro. Pasa todo a través del Espíritu Santo. Claro. Incluso el Espíritu Santo no le dice a Pedro por qué, no, le dice que lo están buscando nomás y que tiene que ir a predicarle al centurión. Entonces, así es como funciona la oración. El ejemplo que yo vi es como que ahí arriba el Señor tiene todas las conexiones y los datos que usted necesita. Cuando, por ejemplo, si uno ora pidiendo algo, necesitando ayuda, y ahí están todas las conexiones. En este caso es lo mismo. Uno tiene que orar. Claro, yo le puse a este podcast como título ejercitar la oración. Claro. Pero, no elegimos la palabra clave. Vamos a leer de nuevo el versículo. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Yo recalcaría toda esta Claro. frase, pero vamos a poner como palabra clave confianza. Creo que esa es una de las cosas que hace la diferencia. Entonces, por ejemplo, claro, entonces de repente, llevando el tema a la actualidad, hoy en día la gente se frustra mucho por no orar de cierta forma o no leer la Biblia de cierta forma
o no completar una cantidad de tiempo diario de oración, de repente con respecto a otros que de repente, no sé, decir, oh, mira, el pastor ora tan bien, no, yo nunca podría orar como él lo hace. Y no tan solo eso, porque con respecto a la oración, de repente también lo que te deja, gente deja de orar porque su oración no es respondida. También. Pero ahí vamos a hablar del tema de la respuesta de las oraciones. Pero tenemos que tener presente que es necesario tener confianza en que Dios está escuchando nuestra voz. Sí, esa es siempre. una de las claves. O sea, al leer la Biblia, Dios nos está hablando y nosotros al orar, Él nos está escuchando. Y tenemos que tener confianza y fe de que eso está ocurriendo, porque si no es como que al final uno va a sentir que le habla a una pared, entonces no va a sentir esa conexión por uno tener ese prejuicio. Por ejemplo, hermano al que esté escuchando, uno tiene que tener claro de que aunque no, las oraciones usted crea que no está escuchando el Señor, no, créame que la oración sí fue escuchada. Y hay ejemplos en la Biblia de estos casos que uno ora y no y uno siente que la oración no es correspondida. Por ejemplo, un caso como Daniel en el versículo, en el capítulo 10, versículo 12, el capítulo 10, versículo 12, Daniel estuvo 3 semanas orando sin respuesta. 3 semanas orando sin respuesta. Estuvo orando 3 semanas sin respuesta. Y de repente, cuando pasan esas 3 semanas, aparece un ángel. Bueno, a ver, espera. Dice, me dijo Daniel, ya, en el versículo 12, y me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, y aquí hay algo importante que uno tiene que tener en la oración, al tiro, alcanza varios puntos. No temas, porque desde el primer día en que diste tu corazón, o sea, ni siquiera había empezado a orar, Daniel, el primer día en que diste tu corazón a entender y a afligirte, en otras versiones dice humillarte, a la presencia de Dios fueron oídas tus palabras y yo he venido a consecuencia de tus palabras. ¿Vieron? O sea, a pesar de que Daniel oró 3 semanas y no tuvo respuesta, el Señor le estaba diciendo que antes que empezar a orar esas 3 semanas ya había escuchado las peticiones de su corazón. Claro. ¿Entienden? Y tuvieron respuesta. Y más encima también el versículo nos dice así como cuál debe ser nuestra actitud al momento de orar. Dice, en el primer día que diste tu corazón en entender y afligirte en la presencia de tu Dios humillarte. Uh-huh. Así es como debemos orar. Daniel oraba harto en la Biblia. Si ustedes se acuerdan la historia, va al pozo de los leones por la misma situación, por orar. Claro. Entonces tenemos este caso donde la oración, se piensa que la oración de Daniel no es escuchada durante 3 semanas y después aparece el mensajero de Dios y le dice que la oración se escuchó hace rato. Entonces siempre Dios busca el momento para dar su respuesta. Claro, porque una cosa es que uno lo pida y espere que el Señor responda al tiro, pero también es el momento de Dios. Claro, y lo otro con respecto a eso es que hay veces en que Dios puede contestar tu oración de forma verbal, o sea, te va a conceder literalmente lo que le pediste, o a veces una oración más profunda. Por ejemplo, supongamos que yo le pido de repente, a ver, ¿qué podría pedirle? Yo le voy a pedir al Señor un par de zapatos nuevos. Y supongamos que yo le digo, Señor, yo necesito estos zapatos, quiero que sean rosados, no sé qué, no sé cuánto. Y el Señor no, o sea, Él es un padre, o sea, es obvio que uno le va a pedir lo que necesita, o sea, nosotros dependemos de Dios. Pero Él va a ver más allá de lo que yo le estoy pidiendo.
¿qué pasa si, por ejemplo, yo esos zapatos se los estoy pidiendo porque sentí envidia de mi amiga? Supongamos que yo le vi los zapatos a mi amiga y dije, ay, no, yo quiero también tener esos zapatos de esa marca, no puede ser que yo me vista así. Entonces, el Señor va a ver mi corazón y va a decir, a ver, la razón real de por qué me está pidiendo esos zapatos, a lo mejor yo ni siquiera Una necesidad. supongamos que yo ni siquiera me di cuenta que sentí eso. De repente el Señor va a decir, no, mira, esto es lo que está causando el que ella necesite o sienta que necesita esos zapatos. Entonces quizás primero me va a enseñar a no desear lo que tienen mis hermanos o no a mirar para el lado a ver qué zapatos tiene esta persona. Y después, cuando yo ya haya madurado en ese sentido y esté preparada, él me va a decir, ahora sí te voy a regalar esos zapatos que tanto tú querías porque ya sanaste esa parte de tu corazón que estaba errónea. Entonces muchas veces pasa eso, que uno le pide cosas al Señor creyendo. A veces uno no lo hace con mala intención, pero Claro. uno, como dice, creo que era un versículo que está también cerca de, ya no me acuerdo en este momento de la cita, pero que dice, oráis y oráis mal para gastar en vuestros deleites. Y eso va no solo en que uno, no es como que yo le vaya a pedir, Señor, quiero 1.000.000 de pesos para hacerme una manicure y alisarme el pelo. No se refiere solo a eso. A veces nosotros pedimos cosas pensando qué es lo mejor para nosotros o qué es lo que nos conviene. Yo podría decirle, por ejemplo, Señor, yo necesito una casa grande porque a lo mejor tengo, no sé, muchos hijos, necesito que tenga espacio. Y entonces yo lo estoy pidiendo pensando en mis hijos que necesitan espacio, que necesitan un lugar mejor. Pero ¿qué pasa si a lo mejor en el lugar donde vivo voy a aprender una lección primero, o tengo que ayudar a alguien, o de repente Dios tiene algo para mí en ese lugar especial, antes de llevarme a otro lugar, o quizá ese lugar que yo le estoy pidiendo, esa casa que yo le estoy pidiendo, no es lo que Él tiene preparado para mí, a lo mejor me va a decir, a lo mejor Él tiene otra casa preparada para mí, en el norte o en el sur, o no sé. Entonces, también hay que aceptar que Dios tiene otros planes para nosotros. Sí. Y no siempre coinciden con lo que nosotros tenemos planeado. A veces sí, pero mayormente no es así, pues. Claro, es que, bueno, el Señor siempre tiene sus tiempos. Por ejemplo, en la Biblia si uno conoce la historia de Moisés, ¿cierto? Moisés va, saca al pueblo de Egipto, se lo lleva, 40 años tiene que aguantarlo, literalmente, así, porque Sí. eran judíos, y cuando llega la hora de cruzar a la tierra prometida, el Señor le dice, Moisés, vamos a conversar. Y se lo lleva a un cerro y Ujú. le dice, mira, esta es la tierra prometida. Ah, yo me imagino a Moisés, ¿y qué esperamos para cruzar? Pues Señor, vamos. Y le dice, lo siento Moisés, pero tú no vas a poder cruzar. Yo quería que viera la tierra prometida, pero no vaya a poder cruzar. Ustedes conocen esa historia. O por ejemplo, la historia de cuando Moisés le pide al Señor que quiere ver su gloria y el Señor le dice que no. Le dice, porque si ve la gloria del Señor se puede morir y ve Se un va a poquitito nomás. desintegrar. Claro, y ve un poquitito nomás. ¿Entiendes? Claro. Entonces, Moisés tenía peticiones que no fueron contestadas en la oración. Sin embargo, la oración de Moisés ahí, quedó ahí. No es que no haya sido contestada. Si ustedes van al libro de Apocalipsis 8:3, capítulo 8, versículo 3, dice, y otro ángel vino y se paró delante del altar teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea que nuestras oraciones no escuchadas no es que fueron desechadas, no, quedan ahí, en un lugar, aquí Se quedan delante, como dice presentes, la izquierda. pero Claro, quedan presentes para que vieron, y ahí habla el ángel que está delante del trono. Entonces, aquí voy a la parte principal. Estamos en el Antiguo Testamento, eh,
y tiene que pasar todo el Antiguo Testamento. Moisés muere, su cuerpo es arrebatado, y pasa todo el Antiguo Testamento, y llegamos al Nuevo Testamento con Jesús. Y cuando Jesús está en el monte, y todos conocen esa historia, y aparece Elías y Moisés, ahí recién se cumple la oración de Moisés, que por fin puede pisar la tierra prometida, porque ahí estuvo en la tierra prometida Moisés. Claro. Y vio la gloria de Dios, vio a Jesús cuando estaba siendo glorificado. Entonces, imagínense cuánto tiempo tuvo que pasar para que Moisés, su oración fuera contestada. La oración de Moisés se cumple cuando está en el monte, al lado del Señor Jesucristo, y está Elías, y están los apóstoles que quieren hacer una ramada a los tres para adorarlo. Entonces, ¿es la religión la que los lleva a tener ese pensamiento? Era el día de Moisés. Era el día de Moisés. Claro. Entonces eran patriarcas, bueno, parece que Moisés, no estoy seguro si era Elías, pero eran grandes hombres de Dios y que todo judío conocía. Entonces eran ellos dos, especialmente Moisés. Entonces, por fin aquí Moisés cumple. Dios cumple a Moisés las peticiones que él tenía, que era ver la gloria de Dios y pisar la tierra prometida. Y se cumplen esas dos, pero vean cuánto tiempo tiene que pasar para que las peticiones de Moisés sean contestadas. Sí, pues. Entonces, ¿cuánto tiempo se demoró en cumplirse su oración? La oración iba conforme a la voluntad de Dios, no a la de Moisés. Claro, era el momento de Moisés, pero lo que me refiero es que su oración no fue desechada, su oración fue escuchada. Se demoró, pero se cumplió. ¿Por qué? Porque a veces uno tiene que esperar los momentos de Dios, y quizás eso es lo más difícil para la persona que ora. Que al final uno puede pedir, pero si es la voluntad de Dios, el Señor va a cumplir. Tiene que ser el tiempo de Dios y la voluntad de Dios. Claro. Y otra de las cosas también que a veces la gente, bueno, tú lo mencionaste hace un rato, que era cuando la gente no se siente como suficientemente limpia o santa para hablar con Dios. Y la verdad es que Dios no te mira conforme a tu pasado. O sea, Él no está pendiente de los errores, porque al final no tendría sentido quedarse pegado en el pasado y no permitirte avanzar. O sea, al final no tendría sentido que todos fuéramos perfectos desde un inicio, porque eso humanamente no es posible. Es que la gracia, ¿cómo se renueva todos los días? Claro, todos los días su misericordia se renueva. Su misericordia se renueva todos los días. Todos los días, bueno, ese es el chiste. Todos los días podemos ser mejores que el día anterior. Claro, y probablemente cuando nos muramos, o cuando llegue nuestro fin, o llegue el rapto, ni siquiera en ese momento vamos a llegar al tope de... O sea, uno busca mejorar, pero eso no significa que tienes que llegar al, no tienes que llegar al 90% de perfección en tu cuerpo para ser digno. O sea, eso no corre aquí no corre, digamos, en en la intención de Cristo, que tenía, por algo vino a la tierra. Somos humanos. Claro. Tenemos tendencia a ser pecadores, por así decirlo. O sea, claro, está en nuestra opción no pecar, pero tenemos por tendencia somos así. Y también que la relación que tenemos con Dios es parecida a la de un padre con su hijo. Por ejemplo, un padre ama la voz de sus hijos desde la etapa en que existe la guagua. Entonces, el padre empieza conoce si su hijo llora porque tiene hambre, si llora porque tiene dolor. Entonces, cuando es guagua, por ejemplo, las mamás ya saben, está llorando porque hay que cambiarle los pañales. Después, cuando ella es más grande, la mamá le dice, oye, ya tienes que ir al baño solo, y le empieza a enseñar. Pero es algo que se da naturalmente, o sea, así mismo Dios, aunque uno balbucee frente a Dios, una oración, a Dios le agrada escucharnos, aunque no sepamos hacerlo bien, aunque de repente hagamos oraciones súper simples como, Dios, te doy gracias por este día. Ya haciendo eso,
Dios te está escuchando y te está poniendo atención y se está agradando porque le estás dedicando tiempo, le estás dedicando... Es que uno tiene que orar con el corazón, más que tener las palabras precisas y ser elocuente o locuaz. Uno tiene que ser sincero, hablar de corazón y humillarse. Yo creo que esas son las claves para una oración que llegue a los pies del Señor. Así, Claro. uno tiene que humillarse y ser sincero, no ser salamero, me imagino, no sé. Yo siempre he tratado de... Yo sé que no soy el más caperuso hablando, porque yo he escuchado a pastores que tienen oraciones así bien... Que parece que la hablan bien. escribieron, como que escribieron un guión para orar así. Claro, y yo con esto no estoy diciendo que capaz que son así, como ya está, Claro. como no digo que esté mal, capaz que esos pastores tienen experiencia, por algo son pastores. Claro. Y quizás ellos oran así, esa es su oración natural, así de bacán su oración. Esa es la clave de esta introducción que hicimos, de esta primera parte, mejor dicho, del tema. Que la clave, porque recordemos el título que le puse, que ejercitemos la oración. La clave de aprender a orar es orar. Así de simple como suena. No hay una fórmula mágica, no hay una estructura obligatoria. Sí hay obviamente muchas formas de orar que salen en la Biblia, puedes también uno leer oraciones. Puede ser una guía si alguien no sabe cómo orar bien. Pero el primer paso para, entre comillas, orar bien o quizás tener una rutina de oración es orar simplemente. Porque, por ejemplo, esos mismos pastores que tú mencionas, que oran como que lo ensayaron. Yo escuché, uno igual, o de repente pastores que uno puede ver las predicaciones en internet, en YouTube, lo hacen tan bien que uno dice, o sea, yo no podría hacer eso. No, pero igual esos pastores oran muchas veces en el día. De repente, por ejemplo, yo personalmente yo oro 2 veces al día. Una en la mañana y una en la noche antes de dormir. Pero estos pastores oran varias veces, oran en la mañana, oran en la noche, oran antes del almuerzo, oran después del almuerzo, y no tan solo oran, no sé, yo creo que no oro 10 minutos y ellos pueden orar 2 horas. Claro. Y uno que ora, claro, uno que a los 3, 4, 5 minutos ya se está quedando sin idea, que cuando ora una vez, claro, y uno los ve orando 2 horas. El rey David en los Salmos, parece que en el libro de Salmos decía que oraba 7 veces al día, glorificaba a Dios 7 veces al día. Bueno, glorificar es una oración, pero eran 7 veces al día. Claro, pero si uno lo piensa, esos pastores no empezaron así. O sea, nadie empezó así. Entonces ahí está la clave, que por muy genial que suene alguien orando, esa persona no siempre tuvo la misma motivación, la misma experiencia. Hay gente que también empieza a incluir la palabra de Dios dentro de sus oraciones, o sea, cita a la Biblia dentro de sus oraciones porque han trabajado su relación con Dios a través de la oración y la lectura. Entonces, uno no puede esperar decir... Estar a esa altura de una. Esa expectativa, decir, por ejemplo, hoy día voy a orar, y uno no puede esperar orar 2 horas por todos y cada uno de los seres vivos que hay y hablar de la palabra. No, porque uno tiene que empezar de a poquito y eso se va dando de a poco. Es algo que uno tiene que trabajar. Por eso la clave de ejercitar la oración no es nada más que orar. Empezar a orar.